Saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Corresponde estudiar el capítulo 3 de esta hermosa carta del apóstol Pablo a los Efesios, donde hay dos subtítulos. El primero, que es del 1 al 13, nos habla del ministerio de Pablo a los gentiles, y desde el versículo 14 al 21, el amor que excede a todo conocimiento. Hoy vamos a meditar bajo el tema un ministerio ungido. Un ministerio ungido. Y qué importante es entender que la iglesia ha recibido de parte de Dios unción, autoridad, poder, de cómo la iglesia debe articular, entendiendo que ya no somos el pueblo de los gentiles, ya no somos extranjeros respecto de la vida de Dios, sino que ahora somos herederos y coherederos de la gracia junto con nuestro Señor Jesucristo. No es menor, por el contrario, es grandísima la obra que hizo el Señor para que ahora podamos estar incorporados a esta gracia de salvación que no la sustenta la obra humana, sino que depende exclusivamente de la obra hecha por Cristo, para que nosotros ahora, a través del ministerio que Dios le entrega a este hombre a trabajar, podamos estar bajo este ministerio ungido, que es el ministerio de la reconciliación, que es lo que la iglesia anuncia al mundo, como escribe también el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, como diciéndole al mundo que es tiempo de reconciliarse con Dios. Y voy a leer algunos versículos. Efesios capítulo 3, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 7, y después vamos a leer desde el versículo 14. Entonces dice así la palabra del Señor, Efesios 3, 1 al 7. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. Versículo 14 ahora, respecto del amor que excede todo conocimiento. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. ¿Puso atención en los versículos que hemos leído? Ha calibrado el alcance de estas palabras que Pablo escribe, y hay un hecho que no es menor, que hay 4 cartas de las 13 reconocidas del apóstol Pablo que se denominan cartas desde la prisión. Y precisamente una de ellas, junto con
Colosense, junto con Filipense, junto con Filemón, es esta hermosísima carta a los Efesios. Entonces, yo quiero que usted proyecte su mente y trate de llegar a la emocionalidad del apóstol Pablo mientras escribe esta carta, sabiendo y entendiendo que él está viviendo una situación de cárcel, de encarcelamiento, no por malhechor, sino por causa del Evangelio. Por eso Pablo era enfático en presentar esta incluso atemporalidad o supertemporalidad de la salvación. Porque él, aunque estaba tras las rejas, en lo espiritual, él, junto con los santos, ya estaba sentado en la gloria junto con Cristo. Qué hermoso es poder, y esto también tiene que afectarnos positivamente a nosotros, qué hermoso es poder sabernos salvos, sabernos bendecidos y sabernos ya exaltados aún en los momentos de mayor complejidad en nuestra vida espiritual. Yuhu. ¿Me está entendiendo? Vamos a vivir momentos de prueba, momentos de lucha, momentos de bajeza espiritual, momentos extremos que son normal y en lo natural en el llamamiento que Dios nos ha hecho. Y qué bueno es tener la actitud que tenía el apóstol Pablo, esa actitud espiritual, de saber que lo que estaba viviendo era simplemente algo transitorio, algo necesario y algo formativo en la vida del creyente. Para él la cárcel no era un obstáculo para avanzar, por el contrario, era el tiempo de avanzar. Me trato de poner en los zapatos de Pablo, y antes de estar en las cárceles, le tocaba recorrer muchísimo. Por algo el libro de los Hechos registra al menos 3 viajes misioneros de Pablo. No se olvide que para poder levantar la iglesia de Éfeso fueron 3 años de ardua labor en aquellas zonas. Pero ahora la cárcel le permitía estar en un punto fijo, sin moverse. Pero ahí era el tiempo de escribir. ¿Se dan cuenta a dónde quiero apuntar? Ahí tenía tiempo de escribir el apóstol Pablo. Por eso el ministerio que Dios nos ha entregado a trabajar es un ministerio ungido, es un ministerio perfumado en el amor de Dios, un amor que excede todo conocimiento. Es un ministerio que no depende de la fuerza o la capacidad del hombre llamado a ejercer el ministerio, sino que depende, se sustenta y se potencia en el Dios eterno a través del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo en este capítulo 3, en esta primera sección, presenta su ministerio, aunque siempre lo digo su ministerio bajo el enfoque de que fue el hombre de Dios responsable de trabajarlo. No que sea un ministerio propio del hombre, entiéndamelo por favor. El ministerio siempre es de Jesucristo, dado hacia los hombres para trabajarlo responsablemente. Pero desde esa perspectiva, sí Pablo consideraba que era su ministerio en el sentido de la responsabilidad, no en el sentido de la jactancia, como hoy por hoy muchos presentan. Este es mi ministerio. No se equivoque. El ministerio sigue siendo del Señor Jesucristo, pero es nuestro ministerio en el sentido de la responsabilidad con el cual lo trabajamos. Y el apóstol Pablo presenta antecedentes claves en esto que hemos leído. Posiciona al gentil, posiciona al pagano, posiciona a aquellos que no tenían esperanza, con el mismo nivel de esperanza, incluso mayor, que el judío ahora. Porque al judío no le ha resplandecido la luz del conocimiento. Y ese conocimiento viene en el perfume del amor que Dios ha derramado a través de su Santo Espíritu. Por eso Pablo unifica estos dos conceptos. Entiendan el alcance del ministerio que estoy trabajando, porque es para salvación de lo que no era pueblo. Pero ahora deben entender que hay un conocimiento mayor que el conocimiento secular, un conocimiento mucho mayor que incluso tuvieron
en su propio sentir desde la letra los propios judíos, es un conocimiento ahora hacia la iglesia, que es un conocimiento espiritual, un conocimiento que radica en el fundamento del amor, y este amor excede todo conocimiento humano. Entonces, observe y veamos desde el versículo 5. El apóstol Pablo habla desde el 4 incluso, habla de una capacidad de parte del Espíritu Santo sobre la vida de él, de conocer el misterio de Cristo. Hasta antes del apóstol Pablo, no hubo profeta del Antiguo Testamento ni otro apóstol que discerniera que la salvación no estaba supeditada o enmarcada dentro del límite del pueblo judío. Es más, los profetas del Antiguo Testamento, tal el caso de Isaías, por ejemplo, presentaban un perfil patriótico, nacionalista, exclusivista, considerando que Dios solo se iba a glorificar en salvación a el pueblo judío. Impensado en la mente de estos grandes hombres de Dios, que Dios a través del pueblo judío iba a derramar de su amor y gracia, de conocimiento de salvación hacia todo el género humano. Por eso habla de un misterio, y un misterio en Biblia no es algo que va a permanecer siempre oculto. Cuando la Biblia habla de misterio, se está refiriendo a que Dios está revelando parte de sus planes. Un misterio ya habla de algo que ha sido revelado. Entonces ahora para Pablo ya no era un misterio, no era algo que estaba oculto o secreto, sino que ahora abiertamente Jesucristo capacita a Pablo, el hombre de Dios, para trabajar este ministerio, develar el misterio, traer luz, claridad respecto a cómo iba a ser el plan salvífico, y ahora lo expresa hacia la iglesia como el mundo de los gentiles, el mundo de los paganos que están siendo alcanzados en esta gracia de salvación. Por eso el versículo 6 dice que los gentiles son coherederos, o sea, somos herederos juntamente con los judíos, pero somos coherederos y al mismo tiempo miembros del mismo cuerpo. No se olvide que en el capítulo 2 ya establecía que la cruz botó la barrera separatoria. Entonces, a los ojos de Dios, en la mente infinita del tiempo futuro de Dios, Israel y la iglesia ya somos un solo pueblo, aunque en el tiempo presente, en una salvación que se va mostrando en forma progresiva, aunque en la mente de Dios ya está concluida, por ahora trabajamos y nos movemos como dos pueblos diferentes, con promesas diferentes y por caminos diferentes. Pero todo va a conjugar, todo va a dar el resultado final que Israel y la iglesia vamos a habitar una eternidad junto con Dios. Entonces, esto era impensado antes, por eso Pablo habla y declara que es un misterio que ha sido revelado, le ha sido entregado a él y ahora él lo expresa a la iglesia. Y mire, tres palabras grandes: coherederos, miembros y copartícipes de la promesa. Coherederos, miembros y copartícipes. O sea, participamos de la herencia como miembros del cuerpo de Cristo gracias a la obra hecha por Cristo a través del pueblo judío. Y ahora él presenta su ministerio y lo respalda, de lo cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. ¿Por qué Pablo es tan autorreferente en varias de sus cartas? No se olvide que antes él fue el azote de la iglesia y ahora es el ministro competente del nuevo pacto. Entonces él tenía que presentar sus credenciales, tenía que mostrar en parte su autobiografía y traer el currículum a la vista para que la iglesia entendiese cómo Dios transforma. Él mismo, en cierto sentido, se pone como el ejemplo de lo que Dios puede hacer. Dar vida al que estaba muerto, cambiar el panorama del que estaba perdido, darle propósito al que no lo tiene y finalmente convocar un llamamiento excelso, un llamamiento supremo a aquel que estaba sirviendo sus propios intereses egoístas. ¿No será su historia?
¿No será mi historia en parte? Así es. Y desde el versículo 8, él muestra su humildad. Muestra su humildad. Se siente como más pequeño. Pero mucha atención aquí, por favor, versículo 9. Siendo el más pequeño, Dios lo usa como el más grande, para aclarar cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Esta palabra dispensación, desde el griego oikonomía, es el mismo equivalente de economía para nosotros. Entonces el apóstol Pablo está presentando que Dios tuvo un plan ordenado, una administración en los tiempos para salvar. Siempre cuando la Biblia habla de dispensación tiene que ver con un plan organizado de parte de Dios en función de salvar al hombre. Y aquí se está revelando este misterio que estuvo escondido en los siglos para traer esto a la luz. Del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios, la múltiple forma de actuar de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el apóstol Pablo está posicionando a la iglesia y presentando a la iglesia la verdad escondida en lo espiritual. Pablo estaba preso, pero la palabra de Dios estaba libre. Pablo estaba viviendo momentos difíciles en el presente, pero ya en el tiempo pasado Pablo había sido convocado a ser salvo, y en el tiempo futuro Pablo estaría en la gloria. Pero en ese mismo instante, estando tras la cárcel, ya Pablo sabía en este misterio revelado que ya él estaba glorificado junto con Cristo. Y esto le da aliento no solo a él, sino a expresar confianza, una palabra de fortaleza, de ánimo, y de que la iglesia se posicione en el lugar que le corresponde. Eso es muy importante en los tiempos actuales. La iglesia tiene que reposicionarse a la manera correcta y tiene que entender que en este misterio y este ministerio a los gentiles, nosotros no somos cualquier cosa como iglesia. Y ahora el apóstol Pablo les expresa que no se olviden que esta revelación de conocimiento, que excede el mero conocimiento humano, viene en el fundamento del amor en Cristo. Y en este amor de Cristo toda familia recibe nombre, recibe herencia, no solo los judíos, sino también los que no lo eran. Y en esta multiforme sabiduría de Dios hay que ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu. Por eso fue fundamental que descendiera el Espíritu Santo, no solo para inaugurar la era de la iglesia, sino para potenciarla, sustentarla y dirigirla. Entonces, a todas luces, nosotros gozamos de un ministerio ungido, no por el hombre, sino por Dios mismo. Y todo pastor sensato que ame el rebaño de Dios y que quiera caminar de acuerdo al plan de Dios, va a vivir los mismos problemas y las situaciones difíciles que enfrentó Pablo. Y esto también se extiende al pueblo en general. Vamos a enfrentar luchas, situaciones complejas, momentos de persecución. Todo lo que usted se imagine lo vamos a vivir si está en el plan y propósito de Dios. Pero al mismo tiempo tenemos que vernos como ya en la gloria junto con Cristo, posicionados ya en la victoria definitiva, porque Cristo la obtuvo, aunque nos toca enfrentar batallas transitorias. Pero la clave es que en la multiforme sabiduría de Dios, en este amor que excede todo conocimiento, el hombre interior, la mujer interior, se vaya fortaleciendo y recibiendo poder y unción para llegar a la meta. Y así, todo el cuerpo de Cristo, arraigado y fundamentado en este amor que excede todo conocimiento, podamos nosotros sustentarnos
amarnos, respetarnos y avanzar conforme al plan de Dios sobre la iglesia. Una conclusión, un consejo y la consigna. Conclusión. En este hermoso capítulo 3, el apóstol Pablo revela este misterio que estuvo escondido por los siglos, de que ahora los que no eran pueblo pasan a ser pueblo y reciben los mismos beneficios que recibe Israel. Ser llamados los hijos de Dios, tener derecho a herencia gracias a la obra de Cristo y ser parte del pueblo de Dios como un solo pueblo. Consejo: debemos vivir nuestra vida cristiana como lo vivió el apóstol Pablo. En este ministerio ungido que posee la iglesia, no es con tu fuerza ni con la mía. Y la situación transitoria, por difícil que parezca o sea, no puede dejarnos estancados y no nos puede llevar al sentir de derrota, porque estamos llamados a ser más que vencedores y poder ser los que conquistemos la gloria junto con Cristo. Pablo estaba preso, la palabra no. Pablo estaba preso, pero fue el tiempo de mayor bendición para Pablo. Sea cual sea tu cárcel en este momento, no puede ser lo que te derrote. Tiene que ser el trampolín que te proyecte hacia lo que Dios ha determinado en tu vida. Consigna y lema para el día de hoy. El ministerio ungido de la iglesia expresa el amor insondable de Cristo sobre los suyos. Saludo de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. Voy a